Un momento político bien revuelto. Estamos viviendo a pocos días de las elecciones municipales. Tenemos una jornada bien intensa de acusaciones constitucionales contra ministros de la Corte Suprema. Ayer, Jean-Pierre Matus sorteó con éxito la Cámara de Diputados. Son algunos de los temas que queremos abordar con Jimena Sandón, diputada y jefa de bancada de Renovación Nacional, quien ya está con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenida. Hola, hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Gracias por estar con nosotros. Ya decíamos, tenemos un ambiente político bastante revuelto, pero comencemos con las acusaciones constitucionales. Quería saber cuál es la postura de Renovación Nacional ante ambas que se van a votar en esta jornada. Bueno, nosotros somos acusadores de las dos, ¿no? Específicamente nos hicimos cargo originalmente de la de Ángela Vivanco y la UDI y Chile Vamos en general con Evópoli, la del ministro Núñez, y así que esperamos, bueno, ayer fue una muy buena presentación, hubo un ambiente muy de respeto en el Congreso, la Cámara de Senado. Ellos van hoy día a tal vez hacer más consultas, no sé cómo va exactamente, pero a lo largo del día sabemos que hoy día se votan esas dos y creo, tengo entendido que el próximo lunes ellos van a continuar con la segunda que existe de Ángela Vivanco, pero quiero resaltar en el fondo la buena recepción en general, al menos por lo menos de nuestro sector, a los argumentos de los cuales se fundamentaban ambas dos acusaciones constitucionales y esperamos, bueno, tener los votos y, bueno, se verá qué es lo que sucede, pero claramente compartimos que estamos en un minuto muy delicado, no solo el mundo político y en este caso sorpresivamente también el Poder Judicial, y de alguna forma nosotros tenemos que colaborar a través de las herramientas que tiene la Cámara y el Senado para poder tratar de dar señales y corregir situaciones que hoy día tienen tela de juicio, en tela de juicio de probidad, de credibilidad, algo que es tan importante para el ministerio que realmente practica la justicia, que es, ¿no es cierto?, que es la Corte Suprema. Y es por eso que sentimos que es una obligación, entendiendo de que no es fácil acusar a ministros de la Corte Suprema. Esto incluso puede tener hasta costo, digamos, el día de mañana para las personas que somos la cara de esa acusación, pero en definitiva, si nosotros estamos convencidos y realmente amamos las instituciones, tenemos que seguir con esta herramienta hasta el final, porque tenemos que apoyar a lo que incluso está haciendo hoy día la Corte Suprema cuando ya ha anunciado que ha removido a la ex ministra del Tribunal Supremo, Ángela Vivanco. Le quería preguntar por el caso del ministro Sergio Muñoz, que estuvo presente en la sala. Él ha reforzado su defensa y dijo que lo están juzgando por sus fallos. Esto lo comentó en una entrevista el fin de semana. ¿Usted cómo le responde? Bueno, yo encontré que esa entrevista, no sé si lo ayudó o no lo ayudó, porque efectivamente él reconoce incluso que muchas veces no está tan apegado como a derechos, sino que a otro tipo de criterios en el minuto que falla. Entonces la pregunta, ¿es lo que uno le pide a un juez del Tribunal Supremo? Yo creo que no. Pero efectivamente ayer llegó con su abogado defensor, más con Radomiro Mendoza, ex contralor, claramente en una técnica y una puesta en escena que era bien potente, por decirlo así. Pero lo importante es que uno no se aleje de cuál es el contenido, cuáles son efectivamente las faltas de probidad, cuáles son las faltas que ameritan el notable abandono de deberes y no irnos por las ramas. Ayer el Contralor hizo una larga historia de la vida intachable supuestamente que había tenido el ministro Muñoz. Pero aquí uno no está haciendo un juicio de vida. Esto no es un juicio terminal de la carrera de una persona, sino que es el juicio de solo ciertos hechos donde se puede comprobar que no existió, que hay un notable abandono de deberes, en este caso relacionado con la probidad. Entonces, de alguna forma, hay que volver siempre al centro y concentrarnos en la acusación, en el contenido de la acusación, y no en esa cosa de que yo fallaba, porque en el fondo eso le da un tinte como si esto fuera algo de tipo político. Entonces uno podría decir, bueno, efectivamente aquí no hay ningún juicio a los fallos, no está en nuestros instrumentos, no tenemos la posibilidad nosotros de revisar fallos, eso lo tendrá que hacer incluso tal vez la Corte Suprema. Pero también podría decirse, bueno, entonces podría ser que existen algunos senadores que podrían votar por los fallos y salvarlo. Yo creo que en ningún caso. No, no es algo Ni en político e- entonces, es diputada, que no porque debería, claro, es que no debería serlo, porque en el fondo, en este caso tenemos ciertos hechos puntuales que son dos en concreto relacionados con la hija. Aquí no hemos tocado bajo ninguna circunstancia los fallos. Lo mismo en algún minuto lo dijimos con la ministra Vivanco. Nosotros incluso le pedimos a la Corte Suprema que donde existieran fallos que fueran dudosos, donde estuviera esta dupla
Hermosilla, Vivanco, etcétera, y los que hemos ido sabiendo en el camino, bueno, que se revisen tal vez esos fallos. Pero nosotros no tenemos ni una posibilidad de hacerlo. Entonces, yo creo que sería tremendamente injusto tal vez condenarlos por los fallos, pero también es tremendamente injusto tal vez salvarlos por los fallos. Entonces, yo en lo personal creo que el tema de los fallos hay que dejarlo fuera. No es una suerte de empate, porque se ha cuestionado además que la oposición lo que está haciendo o está tratando de hacer este empate con la acusación constitucional en contra de Sergio Muñoz. Bueno, se dicen muchas cosas, pero si las personas consideran de que no hay material, de que no hay sustancia, de que el cuento de la hija no es verosímil, cuando efectivamente trabajaba fuera de su jurisdicción, cuando trabajaba en Europa, el tema de que esta persona dijo, esta funcionaria de la empresa Fundamenta hizo una declaración jurada diciendo que efectivamente le había dicho que su papá le había dado información, que por eso que sacara las plata de un lado para otro, bueno, no tengo idea. Lo tiene que juzgar cada persona. O sea, si las personas consideran que la voz, en este caso del juez de la Corte Suprema, inhabilita a una humilde y sencilla eh, funcionaria de una inmobiliaria que yo creo que tiene terror incluso hasta de perder su trabajo. Bueno, ahí poner las cosas sobre la balanza y cada uno verá al final, pero aquí nosotros estamos hablando sobre hechos concretos de situaciones que nos dan fundamento para decir que aquí hay una falta a la probidad, hay un notable abandono de deberes en el sentido de que no se cumple o que se entorpecen los procedimientos que están bien estipulados, sobre todo en la Corte Suprema. A ver, yo quiero eso hacer como un pequeño paréntesis. Es muy compleja esta acusación constitucional. Estamos acusando a las máximas personas que uno le tenía reverencia al cargo, como ese término que Mm. se usa, ¿no? No es que esto no puede ser porque viene un ministro de la Corte Suprema. No, esto tampoco puede ser, no puede ser esto porque viene el ministro de la Corte Suprema. Pero con todo lo que viene pasando en el último tiempo, con este tráfico de influencia entre unos abogados, entre unos fiscales, con ministros de la Corte Suprema, bueno, y uno dice, bueno, parece que son bastante más humanos de lo que uno cree. Y es por eso que yo creo que es un minuto crucial para ponerle fin a la incluso posibilidad de tener prácticas que sean reñidas con lo que les obliga a su cargo. Y es cosa de leer, al menos las primeras palabras, lo que se dijo cuando se destituye a la ministra Vivanco. O sea, dice, mire, hay algunas cosas que no se realizaron, pero sí no estuvo el reproche. O sea, el estándar que se le exige a los ministros de la Corte Suprema es mucho más alto que el que se le exige a cualquier ciudadano. O sea, solo el estar dispuesto, el no haber dicho a mí no me parece esto, no haber dicho, mira, esto no se hace, ya causa ese efecto contrario a la probidad, ¿no es cierto? Entonces, hay que también entender, ministro de la Corte Suprema, los estándares de probidad son mucho más altos, al igual que, por ejemplo, los diputados, tal vez nuestros estándares de probidad también deberían ser mucho más altos que los de un ciudadano normal. Se tiene Mm. que medir con distintas varas porque el cargo que ellos ostentan y que detentan y que utilizan es muy, muy alto y es muy relevante bueno, para el funcionamiento de la justicia chilena. Oiga, van a estar los votos. Se lo pregunto porque la senadora Núñez había presentado un permiso constitucional y rebaja la cifra de 26 a 25 y está el caso de Francisco Chaguán, que está casado con una jueza. En una oportunidad anterior él se inhabilitó y dijo que no sabe hoy día qué va a hacer. Bueno, eso, yo creo que a ver, los votos de Vivanco yo creo que sí van a estar, los de Muñoz están más complejos, pero efectivamente yo creo que aquí hay que dejar, y ese es como el mensaje al senador Chaguán, ¿no? Aquí hay que poner el bien de Chile, de las instituciones, sobre esa relación que pueda existir, incluso dependencia de trabajo, porque su señora trabaje o no trabaje en algo relacionado. Efectivamente, la posibilidad está, él se puede inhabilitar, otras veces lo ha hecho, pero yo creo que estamos en un minuto muy crucial de la historia. Te diría yo que esta es una votación tremendamente importante, probablemente la más importante en los últimos 10 años. Y yo creo que esto es, de alguna forma, dar una imagen clara de que los estándares ciudadanos hoy día en términos de transparencia y probidad son mucho más altos de lo que existían anteriormente y con mayor razón se le tiene que exigir a los jueces de la más alta magistratura que existe en el Claro. país. Ayer el abogado Jorge Correa Sutil decía que, entre otras cosas, hay que frenar este festival de acusaciones y que si el Senado no frena esto, va a afectar al próximo gobierno. Ujú. Bueno, él fue un poquitito como sarcástico, no sé si es una buena técnica o no, porque existe muy buena relación entre senadores y diputados, pero bueno, él está en su libertad de decir lo que él quiera, como quiera, incluso citó palabras de algunos senadores respecto a otras acusaciones constitucionales, pero, Sí. pero no especificó que no eran contra los ministros de la Corte Suprema, porque además los fundamentos
ilícitos que se buscan son otros, que es efectivamente que tienen que cumplir la ley cuando es a ministros de gobierno. Entonces ahí fue un poquitito, le falta un poquitito de seriedad en eso. Pero también yo quiero recordar que alguna vez el mismo defensor en una entrevista dijo que, de ser cierto, lo de Muñoz era mucho más grave que incluso, no sé si lo de Matus y lo de Vivanco. O sea, él le daba mucha, mucha, mucha seriedad al caso de que era, si fuera cierto lo que nosotros le acusábamos al ministro Muñoz. Ahora, mira, no está en nosotros, yo creo que son técnicas de defensa que son bien respetables. Y ¿No se ha bueno, hecho un abuso de las acusaciones constitucionales en el último tiempo? es que lo que pasa es que el abuso, mira, se trata siempre, mira, si no trabajas, te pegan. Si trabajas, también te pegan. Entonces, en el fondo, está el desprestigio que tenemos los políticos, que da lo mismo lo que hagamos, siempre nos van a criticar. Entonces, eh, es como, no, es que, ¿qué pasa con la parte legislativa cuando hay tantas acusaciones constitucionales? Yo quiero dejar súper claro que no existen como periodos de acusaciones constitucionales. Las acusaciones constitucionales se dan cuando se tienen que dar. ¿Ah? Em, y hemos hecho perfectamente nuestro trabajo legislativo. De hecho, hoy día vamos a tener más sesiones y si tenemos que volver a sesionar mañana pasado, no sería ni la primera ni la última vez que se ha hecho. Entonces, tratar de despejar dudas. Ahora, abuso de acusaciones constitucionales no me parece tanto porque en el fondo pasaron. Cuando hay abuso, normalmente no pasan de la Cámara. Y esta vez pasó, ya han pasado, estas tres ya pasaron al Senado. Entonces, bueno, las cosas hay que esperar que el tiempo pase, que la espuma baje y ahí realmente uno puede hacer un análisis histórico de los abusos de las acusaciones constitucionales. Nosotros vivimos muchas acusaciones constitucionales en el periodo del presidente Piñera, fueron incluso dos, sí, dos al presidente Piñera mismo. Una estuvo a punto de una tercera, me parece que después vino pandemia, pero recordemos que existieron dos y después una tercera. Tenemos al ministro Chadwick, que incluso un poco como la ministra Vivanco, en ese minuto ya está destituido y igual se continúa. Entonces es curioso, se critican cosas en ciertos periodos, pero en otros no se critican. Y a pesar de todo, llevamos la mitad de acusaciones constitucionales, o menos incluso que en el periodo anterior. Entonces, mira, yo creo que te pegan porque bogas y te pegan porque no bogas. Lo importante es que nosotros tenemos una herramienta que tenemos que usarla cuando consideramos que corresponde, eh, y no es para dejar a un grupo político tranquilo o a otro inquieto, sino que nosotros igual sentimos que hoy día el tema de haber acusado a los ministros de la Corte Suprema es algo muy delicado, pero la situación que se está viviendo claramente lo merita, tanto así que la Corte Suprema ya destituyó a una de las ministras de esa misma Sí. Corte. Diputada, está el gobierno trabajando en este proyecto que modifica el sistema de nombramiento de jueces. Será presentado, tengo entendido, hoy día en la Hoy Cámara. día. ¿Está de acuerdo con las cosas que se están ahí planteando? Bueno, y nosotros no lo hemos leído, pero nosotros efectivamente el mismo día que anunciamos acusaciones constitucionales también propusimos y presentamos un proyecto de ley justamente para cambiar el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema. Ahora, nada de esto es infalible, porque en el fondo siempre hay que dejar claro que las personas que están dispuestas a ser corrompidas son actos personales. O sea, uno no puede hablar que toda la Corte Suprema está viviendo los mismos males que le están achacando hoy día a ciertas personas. Lo vamos a leer con detención. Yo me imagino que tiene muchas cosas de las que nosotros presentamos, que sean órganos externos, autónomos, que ojalá, bueno, ojalá no tuviera que pasar por algunas de estas cámaras, pero veo difícil que no pase bueno, por el presidente y por la Cámara del Senado, pero incluso que a igualdad de condiciones, hay muchos que proponen, como se hace en otros países, que sea el azar quien decida. Entonces que no empiecen estos lobbies y todo este tipo de cosas. Ojalá sea el mejor de los proyectos posibles, ojalá se haga lo más rápido posible, probablemente va a tener nuestro apoyo, tenemos que verlo, pero efectivamente se necesita un cambio al sistema de nombramiento de jueces, pero lo más importante de todo, que el presidente de la República se comprometió, personalmente lo escuché en la ENADE, que creo que fue en mayo de este año, para presentar durante su gobierno y quede resuelto el cambio del sistema político. Pero Mm. curiosamente ese no entra aún. ¿Y por qué? Bueno, porque es un sistema a nosotros mismos, ¿no? Y ahí sí que tiene que existir un lobby probablemente feroz por debajo para que no afecte, por ejemplo, las próximas elecciones y que se ponga en práctica en las siguientes. Algo ahí debe haber, pero nosotros estamos esperando, sobre todo, con mucha impaciencia, ese proyecto de ley. La llevo a otro tema, se van a cumplir 5 años del estallido. La ministra Camila Vallejo decía en las últimas horas que hay que reconocer que hay todavía demandas pendientes en torno a este malestar. ¿Qué análisis, mirada tiene usted respecto a este aniversario? Mire, yo creo que las demandas fueron
fuertes y más profundas y mucho más serias, no el 18 no el 18 de octubre, sino que el 25, cuando existió esa marcha preciosa, masiva, de todas las familias chilenas que efectivamente estaban desconformes. Yo creo que lo del 18 de octubre, si bien el pastito estaba listo para quemarse, ¿no? Porque efectivamente existía mucha, mucha disconformidad que yo personalmente se la hice saber al presidente de la República en mayo de este año, de ese mismo año. Explotó muy rápido y ahí lo que pasó es que existieron grupos violentistas, fue una combinación perfecta, ¿no? Entre el hambre y las ganas de comer, ¿no? ¿No es cierto? De grupos que se aprovecharon de estas necesidades, que se aprovecharon y usaron de la violencia. Entonces yo haría, y me parece que es súper responsable hacer la separación. Lo que existió ese día fue destrucción absolutamente inusitada, recordemos más de 20 estaciones del metro, templos vandalizados, eh, se No se sabe destruyó. quién estuvo detrás, además, diputada. A más impresionante, creo que hay una persona o dos personas presas, una cosa increíble, después de esta tremenda destrucción que existió, o sea, una cosa que uno realmente no lo puede creer. Pero entonces yo quiero hacer esa separación justamente, ¿no? De esto espérame un poco que hay un ruido aquí que comenzó medio extraño, no sé si lo tiene. No, no se Pero mira, escucha. qué bueno. Entonces, separar, ¿no? Esa violencia que fue claramente gente que puede haber tenido sus frustraciones, pero claramente era inusitado, porque ninguna demanda que quiera ser racionalmente zanjada o solucionada se puede expresar de esa forma. Fue un periodo de tiempo donde en toda Latinoamérica también existieron muchísimas protestas de este tipo, y recordemos que estas protestas normalmente no responden a una racionalidad, sino que normalmente están llamadas por redes sociales. Y así fue. Y, pero lo que sí, yo concuerdo bueno, y lo que sí hago una crítica al gobierno y muchos de los que hoy día están gobernando, que muchos de ellos avalaron esta violencia. O sea, la justificaron y avalaron. Yo puedo decir al presidente de la República, Chile está descontento, y tuvimos una conversación bastante interesante, em, pero, pero otra cosa es salir a quemar y a destruir el país completo, siendo, por ejemplo, que en mi distrito más de un año se demoró a recuperarse el metro. Imagínate lo que causó para todas aquellas personas que trabajan en la zona de la Florida, Puente Alto, La Pintana, San José de Maipo y Pirque, no tener metro, que era es una herramienta importantísima para el trabajo. Entonces, pero lo que sí yo concuerdo es que efectivamente la demanda hoy día, tú me dirás cuál se ha solucionado, ninguna. O sea, este gobierno no ha sido capaz de solucionar ninguna de las demandas que supuestamente ocasionaron, según algunos, ese daño, que me parece que no hace relación con eso, porque eso es violencia pura, sino que esas demandas que salieron esas familias chilenas el 25 de noviembre de forma Mm. pacífica a manifestarse en una linda manifestación sin destrucción, pero que realmente ahí estaban las demandas. El senador en esa línea, diputada, el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, decía que hay que mantener la presión ciudadana para lograr las reformas. Pero es que la presión ciudadana no necesariamente implica destrucción. ¿Ah? Yo entiendo, mira, nosotros ahora aquí estamos en la Cámara de Diputados y hay gente manifestándose afuera, ¿no? En las redes sociales uno ve siempre manifestaciones, pero de ahí a la violencia, yo creo que no, eso no es presión ciudadana, eso es netamente vandalismo. Hay que tener cuidado cuando uno va mezclando el tema de la violencia con el tema de la violencia con destrucción como justificación de las demandas ciudadanas. O sea, yo conozco todas las demandas ciudadanas de mi distrito y jamás en la vida he visto ese tipo de violencia y destrucción. Y no es necesario para que yo la entienda que alguien me tenga que estar quemando mi auto, mi casa, para que yo que realmente me ponga las pilas y me ponga a trabajar. Entonces, ojo piojo, un grupo de personas, y sobre todo los que están gobernando hoy día, partiendo del presidente en adelante, fueron personas que avalaron esa violencia y le buscaron una racionalidad y le buscaron un sentido y le buscaron una razón. Pero yo creo que hoy día que están gobernando se dan cuenta de que no existe justificación alguna para que ninguna demanda de cualquier tipo que sea esté cimentada y expresada a través de la violencia. Por último, elecciones municipales, queda muy poquitito, 26-27 de octubre. ¿Qué expectativas tiene respecto a lo que ahí pueda pasar? Y le pregunto específicamente por la comuna de Las Condes, ¿RN va a respaldar la candidatura de Marcela Cubillos? Nosotros hemos respaldado siempre la candidatura de Marcela Cubillo, fue una decisión de un Consejo General. Yo creo que Chile en general no está muy preocupado porque lo pase en Las Condes, porque probablemente Marcela Cubillos va a ser la alcaldesa. Puede ser que me equivoque,
sobre todo en el voto obligatorio, uno no sabe. Entonces, Mm. ¿por qué es tan difícil hoy día hacer predicciones? Justamente por el voto obligatorio. ¿Ah? Porque anteriormente, en las últimas elecciones a las cuales yo estaba acostumbrado, normalmente uno veía que las autoridades locales normalmente trabajaban por ciertos sectores o le ponían mayor énfasis a ciertos sectores justamente porque estaba su voto duro. Entonces, esta es la gracia y la maravilla del voto obligatorio, más allá de que hace que seamos más representativos. Es que tenemos que llegar a todos. Y esa es la gran incógnita que va a existir hoy día. Ahora, yo creo que todos aquellos candidatos y aquellos sectores políticos que han sido muy duros con el tema de la seguridad probablemente van a tener más réditos porque el tema de seguridad es el único tema que te sale en todos los lugares que uno va. Yo he hecho Sí. casa a casa y mayoritariamente el tema ¿cuál es? El tema de la seguridad. Y eso es así. O sea, la seguridad es el tema número uno, número dos, número tres, número cuatro, y de ahí recién empiezan las otras demandas. Entonces, eso es un llamado de atención al mundo político, al mundo periodístico, a todos, ¿no? Al gobierno, de que tenemos que volver, como quien dice, a enchufar y tener contacto directo con la electricidad que está generando la ciudadanía. Y te diría yo que el tema de seguridad es lejos, sin lugar a dudas, el más Mm. importante. Bueno, nos faltó tiempo, diputada, para seguir hablando justamente del tema de seguridad, pero le queremos dar las gracias por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias a usted por la invitación. Voy y otra vez seguiré. Ojalá no tengamos que hablar de seguridad después y que estuviera solucionado. Pero lamentablemente todavía nos queda harto tiempo para eso. Bueno, muchas gracias. Y todos ustedes invitados a seguir aquí con nosotros a través de mol.com.